Queremos simplificar las siguientes fracciones. Una fracción se simplifica si el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Dos métodos comunes para simplificar fracciones son el método de factorización primo, y el método de división de factores comunes, y mostraremos ambos. Entonces, mirando nuestra primera fracción, 24 dividida por 42. Usando el método de factorización prima determinaremos la factorización prima de 24 y de 42. Entonces, 24 es igual a, digamos 2 por 12, donde 12 es primo. 12 es igual a 3 por 4, 3 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Y para 42, comencemos con 7 por 6, 7 es primo y 6 es igual a 2 por 3, ambos primos. Entonces, ahora que tenemos la factorización prima de ambos, escribiremos la fracción como la factorización prima de 24 sobre la factorización prima de 42, por lo que tendríamos 2 veces 2, 2 veces 3. Es útil escribir los factores primos en orden de menor a mayor. Para 42, tendríamos 2 veces 3 veces 7. Y ahora, simplificamos. Recuerde, una barra de fracción significa división, entonces 2 divididos por 2 son iguales a 1, y 3 divididos por 3 son iguales a 1. Los factores restantes representan la fracción simplificada que notamos aquí. Tenemos 2 veces 2 sobre 4, más de 7, entonces 4/7 es la fracción simplificada. Ahora, mirando la misma fracción usando el método de división de factores comunes, comenzaríamos con la fracción dada. Y al analizar el numerador y el denominador podemos reconocer que tenemos un factor común de al menos 2, por lo que podemos dividir el numerador y el denominador entre 2. Por supuesto, mirando arriba, sabemos que el factor común más grande es 6, pero si no tuviéramos esta información, podemos comenzar dividiendo 2. Observe cómo esto nos daría 12 sobre 21. Y ahora desde aquí podríamos reconocer que todavía hay un factor común de 3, por lo que dividimos el numerador y el denominador por 3. Entonces aquí tenemos el mismo resultado de 4/7. Si pudiéramos reconocer que 6 es el máximo factor común de 24 y 42, podríamos dividir por 6 y obtener la fracción simplificada en un solo paso. Lo bueno del método de factorización prima es que realmente vemos los factores comunes, pero si eres bueno para identificar el mayor factor común entre dos números, el método de división puede ser más rápido. A continuación tenemos 125/170 o dividido por 170. Así que usando el método de factorización prima, vamos a encontrar la factorización prima de 125 y 170. Para 125 tenemos 5 por 25, 5 es primo, y 25 es igual a 5 por 5, ambos primos. Para 170 comencemos con 10 por 17, 17 es primo y 10 es igual a 2 por 5, ambos primos. Entonces, escribe las factorizaciones primas. Entonces para 125 tenemos 5 por 5 por 5. 170, tenemos 2 veces 5 veces 17. Observe aquí, el único factor común entre el numerador y el denominador, que no sea 1, es 5. 5 dividido entre 5 se simplifica a 1, por lo que la fracción simplificada sería 25/34. Para usar el método de división tenemos 125/170. Estos probablemente sean mucho más rápidos usando el método de división. Observe cómo este número termina en un 5, este número termina en un 0. Entonces ambos serían divisibles por 5 y, por lo tanto, tienen un factor común de 5. Entonces, en un paso, observe cómo obtenemos la fracción simplificada de 25/34. Entonces, por supuesto, no mostrarías ambos métodos cada vez. Desea encontrar un método que funcione mejor para usted y seguirlo. Ahora, mirando nuestros dos últimos ejemplos, observe cómo tenemos números mixtos, pero para simplificarlos, solo nos preocupa simplificar la parte fraccionaria del número mixto. Entonces, para 7, 7, 14 usando el método de factorización prima, fíjate que 7 ya es primo, entonces dejamos 7 como 7, 14 es igual a 2 por 7. Observe cómo hay un factor común de 7 entre el numerador y el denominador. 7 dividido por 7 es igual a 1, así que ten cuidado aquí. Tenemos 7 como número entero y la fracción es 1, 2. Estos factores no están desapareciendo, se están simplificando a unos. Por supuesto, usando el método de división,
Dividiríamos el numerador y el denominador entre 7 y obtendríamos el mismo resultado. 7 dividido entre 7 es 1, 14 dividido entre 7 es 2, por lo que esto se simplifica a 7 1 2. Nuestro último ejemplo, tenemos 4 8 20. Entonces, la factorización prima de 8 sería 2 veces 2 veces 2. 20 es igual a 4 por 5, 4 es igual a 2 por 2, por lo que tendríamos 2 por 2 por 5. Ahora simplificando, 2 dividido por 2 es igual a 1 aquí, así como aquí, por lo que nos queda 4 4 5. Usando el método de división, si reconocernos que el máximo factor común entre 8 y 20 es 4, simplemente podemos dividir el numerador y el denominador entre 4. Lo que nos daría 4 2 5 como se esperaba. As expected. Espero que hayas encontrado esto útil.